Dios le bendiga a todos, reciba un caluroso saludo en el amor de Jesucristo. Este que les habla, su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, anfitrión de este su programa Ven Señor Jesús. Le damos la bienvenida hoy sábado 14 de diciembre del 2024. Recordándole que este programa lo auspicia la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia en el pueblo de Caguas, y que la Iglesia Senda de Justicia se congrega allí en la ciudad de Caguas los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Muñoz Rivera 104 del pueblo de Caguas. Y allí hay una congregación hermosa donde el amor de Dios es evidente en nuestra congregación y compartimos allí la palabra del Señor. Así que si usted está cerca de nuestro recinto de adoración y no tiene una iglesia donde llegar, siéntase en la confianza de llegar hasta allí, compartir con nosotros esta experiencia de adoración y de elevar culto al Dios Altísimo. Bien, compartiendo eso con ustedes, quiero también dar gracias a Dios porque durante el fin de semana pasado pudimos estar compartiendo con un número de familias en el estado de Orlando, y que esto fue una experiencia hermosa de Dios, algo que Dios puso en nuestro corazón, de ir y compartir con cada uno de estos hermanos que están en una condición de salud específica, cada uno de ellos. No obstante, fue un tiempo de verdad grato, un tiempo de bendición que pudimos nosotros compartir una palabra de Dios con cada una de estas familias, empezando por un familiar nuestro que está convaleciendo con cáncer y que en alguna manera el Señor ya había movido nuestro corazón para poder tener un tiempo de poder llegar hasta allí y darle apoyo a este familiar y también a otros hermanos que están pasando situaciones difíciles de salud. Así que saludamos al hermano Alfredo Luna, a su hija Lucy, su amada esposa que está allí convaleciente también en una cama. Para esta familia y para las que voy a mencionar, pido la oración para nuestra hermana Bruni Salvatella, nuestra profesora de piano, que se movió a vivir allá a la Florida. Para ella también un caluroso saludo. Gracias por recibirnos allá en su hogar. No me dio tiempo de ir a ver a Olguita, pero sabe Olguita que le amamos también y que en algún momento esperemos que el Señor nos conceda poder irte y dar una visita en un tiempo próximo. También quiero saludar a Estelita a los 91 años de edad, que está de pie en una égida hermosa, espectacular. Nos dio un recorrido por toda la égida, gozosa, alegre, saludable, con una mente clara para ella. Esposa de pastor, su esposo ya fallecido, pero está con el Señor, pero para ella, a quien estimamos y hemos aprendido a amar en el Señor, y nos recibió allí, le llegamos allí de sorpresa y dijo, pastor, suba que le vamos a recibir. Así que para ella nuestra expresión de gratitud por habernos recibido, y a todas las demás personas que visitamos y que el Señor nos concedió esta experiencia extraordinaria de poder tener un viaje tan edificante. Así que para estas familias que nos recibieron allá en Orlando, nuestra gratitud. Hemos visto la mano de Dios en todo, en toda esta experiencia, como el Señor nos prosperó, nos bendijo en esta tarea. No estábamos de vacaciones, no estábamos en un viaje placentero, estábamos en un viaje pastoral, en un viaje ministerial, llevando la palabra, visitando enfermos, visitando y dándole apoyo a las familias que están allí y que conocemos y que mantienen contacto con nuestro ministerio. Así que para ellos nuestra mayor expresión de gratitud por habernos recibido con amor. Quiero orar y de esa manera introducirme a lo que hemos preparado para la tarde de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos poder compartir una vez más el programa Ven Señor Jesús a través, Señor, de esta plataforma radial y televisiva,
también a través de los medios de comunicación. Señor, te pedimos que donde quiera que usted conceda que este programa pueda llegar, pueda ser de edificación y de gran bendición. Todo lo pedimos para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero hacer mención de unos eventos que hemos estado pendientes que están ocurriendo en el escenario mundial, como por ejemplo la caída del gobierno en Siria, y cómo esto en alguna manera tendríamos que sentarnos y hacer un análisis del impacto que esto va a tener en el Medio Oriente, y ciertamente también entenderlo desde la perspectiva que nada puede ocurrir por mera casualidad, que todos los eventos que ocurren en el mundo están destinados a que ocurran o tienen permiso para ocurrir en lo que respecta a la soberanía de Dios. Y con esto lo que quiero decir es que cuando vemos que después de 50 un poco más de años que ha estado esta familia, esta dinastía de esta familia controlando Siria, y que en este momento estemos viendo cómo las facciones rebeldes han logrado expulsar al que presidía allí, al-Assad, y cómo ha caído este régimen dictatorial abusivo, y los cambios que esto en alguna manera va a provocar, ¿verdad? En el Medio Oriente, pues ciertamente en algún momento tomaremos el tiempo para hacer un análisis aquí desde el programa Ven Señor Jesús. Y también me gustaría incluir el aspecto de lo que acaba de ocurrir esta semana en Francia, donde se ha reinaugurado la Catedral de Notre Dame, donde han sido convocados los líderes del mundo, y hasta allí también llegó el presidente electo Donald Trump, que en alguna manera he estado compartiendo con ustedes en programas anteriores que aunque hemos visto que Dios ha favorecido a Donald Trump y que ahora esta semana lo nombraron también una figura importante en una revista muy conocida, para destacar su ejecutoria, pues ciertamente tendríamos que decir que tenemos que seguir orando por este presidente. Tenemos que seguir orando porque son muchos los poderes destructivos, satánicos, que están en alguna manera tratando de impactar o influenciar a Donald Trump para desviarlo de lo que ha sido hasta ahora su línea de pensamiento, las posiciones políticas que ha asumido. Así que hemos pedido desde este púlpito que no deje de orar por los que nos presiden. Es algo bíblico. No estamos aquí haciendo política a nadie, no estamos aquí adulando al hombre, no estamos en alguna manera presentándoles a ustedes que este hombre pueda ser el salvador de la crisis que vive Norteamérica. No obstante, ciertamente, si hemos dicho claramente que las posturas que ha asumido son importantes evaluarlas, y que si estas posturas se alinean con lo que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios, no nos queda la menor duda de que pueden ser favorecidas por el Señor, porque están aliadas o están alineadas con la voluntad del Dios Altísimo. Así que sí debemos orar porque a pesar de que Donald Trump, como hemos explicado aquí, pueda representar un tiempo de refrigerio para la iglesia en Norteamérica y en otras regiones, o diría tal vez para muchos lugares donde llega la influencia del imperio americano, no obstante, no deja esto de fuera que va a haber una lucha espiritual, a pesar de que tengamos un presidente que mantiene un respeto a Dios. Y quiero llevarlos hoy a Efesios capítulo 6 para compartir con ustedes el verso 32. El verso 12. El verso 12 en Efesios 6, y poder compartir con ustedes este verso que en alguna manera puede en la tarde de hoy arrojarnos un poquito de luz. Leamos lo que dice Efesios 6, verso 12. Dice: en el nombre de Jesús, dice así:
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes quiere decir, amado hermano, que la Biblia nos arroja información de aquello que está ocurriendo en el mundo invisible. Escúchelo. La Biblia nos arroja información de lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Y le llamo así porque estos seres que han caído de el tercer cielo, una tercera parte de los que eran ángeles liderados por Lucifer, hoy conocido como Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, todos estos nombres que hacen alusión a este ángel caído y que se mantiene en una rebelión abierta contra Dios. Pues ciertamente, queridos hermanos, todos estos seres demoníacos, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, donde nos habla de la armadura de Dios y la necesidad y la urgencia de como creyentes poner nuestra armadura. Y esta urgencia está basada en que Pablo explica que estamos lidiando en medio de una batalla espiritual que se está librando en el mundo invisible. Escúchelo, en el mundo invisible. La Biblia le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y esta expresión o este título, el príncipe de la potestad del aire, puede significar que Satanás es una autoridad en los aires. La palabra príncipe está asociada a una posición de autoridad y que desde esa posición de autoridad este espíritu maligno ejerce influencia sobre otros seres demoníacos que están subordinados a él. Así que él es el líder, como príncipe de la potestad del aire. Él es el líder de todos estos demonios que han sido arrojados del tercer cielo, que se rebelaron contra Dios y que ciertamente, ahora Pablo nos dice que están muchos de ellos habitando en las regiones celestes. Hay otros que están en el abismo, hay otros que están amarrados junto al río Éufrates, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo también nos muestra en Efesios capítulo 6 que un sinnúmero de estos seres caídos, que hoy le llamamos demonios y que están subordinados a Satanás, a quien se le da el título de príncipe de la potestad del aire, porque es una autoridad sobre ellos, quien lidera a estos demonios que están sometidos a su autoridad y que se mueven en los aires. Observe, príncipe de la potestad del aire, es decir, que están operando en los aires. Debemos tomar la expresión o la palabra aire como algo metafórico en el sentido de que la palabra aire es simbólico de la esfera donde opera Satanás o operan estos demonios. Es decir, que se mueven, operan en los aires. Básicamente lo que estamos diciendo es que cuando le llama el príncipe de la potestad del aire, es que ejerce autoridad en esta región particular. Y encontramos evidencia de eso en Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10, cuando Daniel estaba orando para que Dios les revelara cómo iba a ser este proceso de transición de la liberación. Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, profetizados por Jeremías, y que ciertamente en medio de esta humillación de Daniel, en medio de esta búsqueda genuina con todo su corazón de pedir a Dios revelación, nos dice este libro que allí
recibió respuesta y que el ángel, este mensajero que viene con la respuesta, tuvo que o arribó a él luego o posteriormente a los 21 días de haber Daniel clamado a Dios debido a una batalla en los aires. Este ángel que desciende para traer la respuesta a Daniel le dice, es que de camino tuve una batalla con el príncipe de Persia. Recuerde que Persia es Irán, nada más y nada menos es Irán. Este es el poder demoníaco que opera sobre el gobernante de Irán. Así que observen ustedes que cuando Daniel está en una oración humillado ante la presencia de Dios para recibir revelación de Dios, hay un poder demoníaco que opera sobre los gobernantes de la tierra. Y ese poder, específicamente el príncipe de Persia, repito que es Irán, este demonio que influencia a la figura que lideraba y que actualmente también lidera, no debemos descartar eso porque es un ser espiritual que no muere y que está ahí para ejercer un trabajo de forma continua. Así que miremos nosotros cómo en medio de una gestión que hace Daniel para recibir una revelación de parte de Dios, hay unos poderes demoníacos en los aires que están procurando oponerse a que Daniel reciba la revelación de Dios. Escúchelo, a que Daniel reciba la revelación de Dios. Para poder conocer qué se propone el Dios Altísimo con su pueblo. Y estos demonios que están subordinados al príncipe de la potestad del aire, que repito, es un título que se le asigna a Satanás, nos da a entender que Satanás no tiene una influencia únicamente en el abismo, sino que también opera en la esfera de los aires, es decir, que esto debe considerarse como una esfera donde se están moviendo todos estos seres demoníacos. En el lenguaje bíblico se les asigna el segundo cielo, que es el espacio estelar, el firmamento. Y ahí desde ese segundo cielo se movilizan estos poderes demoníacos para intentar obstaculizar que los propósitos de Dios se puedan ejecutar sobre su pueblo Israel, sobre lo que Dios ha determinado hacer en este mundo conforme a su soberanía. No obstante, vemos en el libro de Daniel capítulo 10 cómo a pesar de que hay una oposición, el propósito de Dios se va a cumplir. Así que la idea que nos da esta expresión es que el mal se manifiesta desde las esferas invisibles. Cuando habla de príncipe de la potestad del aire, recuerde que es la esfera donde operan estos poderes demoníacos, para darnos a entender a nosotros que se manifiestan allí en esa esfera y que ciertamente operan contra la sociedad en la tierra de formas sutiles. Fíjese lo que dije, de formas muchas veces sutiles. ¿Cómo? Pues mire, podemos ver que una de las operaciones de estos seres demoníacos es influenciar a la sociedad para que crean en las filosofías humanas, para influenciarlos con las culturas del mundo, para influenciarlos con diferentes ideologías. Todas ellas desviarán a la humanidad, a la sociedad de la voluntad de Dios. Es decir, que no siempre podemos considerar que el ataque es un ataque de una forma en particular. También estos poderes demoníacos utilizan estrategias astutamente sutiles, muy sutiles, para cautivar las mentes de la sociedad.
Y ese espíritu que opera, esos espíritus que operan en los aires, ciertamente es un poder son poderes demoníacos que siguen operando en el mundo de hoy. Escúchelo, son poderes demoníacos que siguen operando en el mundo de hoy. Y a través de estas estrategias sutiles, cautivando las mentes humanas a través de la razón con filosofías huecas y vacías, perdón, cautivando las mentes con cultura, cautivando las mentes con ideología, cautivando las mentes de esta manera, se generan en la mente unos pensamientos que son descritos como unas fortalezas que únicamente pueden ser derribadas con la poderosa palabra de Dios. Hace mucho más efectivo el ataque de estos poderes demoníacos en los aires, me refiero a los demonios, a estas influencias demoníacas que se dan en los aires hacia la humanidad, el que la humanidad rechace la palabra de Dios. Cuando la humanidad rechaza la palabra de Dios, es todavía más vulnerable a la influencia maligna. Y recuerde que el plan de Satanás es llevar al mundo en una rebelión abierta, escúchelo, abierta, total contra el Dios, del Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Así que miremos nosotros que también en la humanidad, en nuestra humanidad, es una humanidad caída, es una humanidad con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa nos lleva a inclinarnos, a ser propensos a inclinarnos al mal, a ceder a la influencia de Satanás. Así que cuando se predique el Evangelio de Cristo sobre la faz de la tierra, nosotros vamos a ver que todos aquellos que cierran sus oídos, rechazan el mensaje de Dios, se convertirán por la condición humana ya caída en personas mucho más vulnerables a ser influenciadas por estos poderes demoníacos que operan en los aires, que van a utilizar la mente como el terreno de batalla para generar pensamientos que parten de raíces racionales y que ciertamente se convierten en fortalezas mentales. Y por eso cuando usted le habla a alguien las verdades del Evangelio, es prácticamente imposible poder penetrar con la verdad, porque hay una fortaleza ahí que a menos que Dios en sus plan, en su voluntad, determine abrir el entendimiento de esa persona, es imposible que la persona pueda comprender, imposible que pueda darse cuenta de la verdad que le está siendo comunicada. Así que hay una operación ahí de carácter espiritual. También cuando hablamos de príncipe de la potestad del aire, nos estamos haciendo una referencia a que Satanás tiene dominio en esa región actualmente. El Apocalipsis nos dice que en un momento escatológico, en un momento futuro, tanto Satanás como los demonios que operan en esta esfera celestial, me refiero al espacio estelar, al firmamento, al segundo cielo. Recuerde que el primer cielo es denominado como el cielo de los hombres, denominado así por muchos estudiosos porque el hombre lo ha podido conquistar. Es el cielo atmosférico, el que podemos ver con nuestros ojos de forma inmediata. No obstante, por encima de ese cielo atmosférico está el espacio estelar y por encima del espacio estelar está el tercer cielo. Así que estamos hablando de tres cielos. ¿Hay evidencia en la Biblia de que hay un tercer cielo? Sí. Usted puede buscar en la Biblia, ciertamente que hay evidencia de que el tercer cielo existe. Está en 2 de Corintios capítulo 12 verso 2. Allí Pablo nos narra que tuvo la experiencia de llegar hasta allí y escuchar palabras inefables. Así que miremos nosotros que cuando hablamos de tres cielos estamos hablando de tres dimensiones distintas. La
dimensión donde opera la humanidad, la dimensión donde opera los demonios y la dimensión donde está el trono de Dios. Allí en ese tercer cielo se hace completamente la voluntad de Dios. Por eso escuchamos en esta oración modelo de la boca del propio Señor cuando dice y enseñará a sus discípulos y los invita a que oren para que así como se hace la voluntad de Dios en los cielos, se haga también en la tierra. Porque la tierra está siendo influenciada por estos poderes demoníacos descritos aquí en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, que ciertamente están operando para llevar al mundo en una rebelión, para apartar al mundo de la verdad. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? A través de estos poderes demoníacos que operan en las esferas celestes, viene un ataque a la mente. Hablé de filosofía, hablé de ideología, hablé de cultura y otras herramientas más que utiliza Satanás para, a través de la razón, desviar al hombre de la verdad. Muchas estrategias son utilizadas a través, por ejemplo, de los medios de comunicación para ilustrar cómo, por ejemplo, una familia puede vivir practicando una vida liberal, presentar lo que es pecado como algo formidable, como algo disfrutable, como el mundo recibe una influencia a través también de estos medios de comunicación donde levantan la figura de una persona que practica lo que es contrario a la escritura como un héroe. Así, de una forma sutil, el enemigo va moviendo la forma de pensar, va atacando la parte racional humana para que el hombre llegue a pensar y se sienta autosuficiente y de esa manera pueda actuar de una manera contraria a lo que dice la Escritura. Y en ese contexto, querido hermano, les comparto que ciertamente estamos en un momento donde en esta época navideña la iglesia está siendo víctima de un sincretismo que está permeando en las esferas cristianas, donde la iglesia tradicionalista, y me refiero a la iglesia católica romana, ha hecho uso de un sincretismo para mezclar lo pagano con lo cristiano. Entonces tenemos hermanos que no entienden cómo Satanás opera de forma sutil para desviar a la gente con un sinnúmero de prácticas que no son bíblicas, con símbolos que son paganos y que ciertamente ninguno de esos símbolos está en alguna forma exaltando lo que es bíblico, sino que exalta lo que es pagano. Entonces la iglesia debe auscultar, debe escudriñar, debe buscar para que pueda hallar la verdad que ha sido revelada por el Señor y que Dios la pone al alcance de aquellos que están buscando, de tal manera que no puedan ser engañados por Satanás. También quiero, para cerrar este segmento, recordarle que estos poderes demoníacos que operan en los aires no lo podemos combatir con herramientas humanas. El apóstol Pablo recomienda aquí en Efesios capítulo 6 al creyente vestirse con la armadura de Dios. De todas las partes descritas o simbolizadas con esta armadura, que para muchos estudiosos de este pasaje, ellos creen que Pablo utilizó la armadura de lo que era un soldado romano para ilustrar cómo en el contexto espiritual hay también una batalla de carácter espiritual en las esferas celestes, que están de estos poderes demoníacos que están operando bajo el dominio o la autoridad de Satanás para llevar a cabo un trabajo muy bien orquestado, organizado para influenciar de una forma muy sutil. Recuerde que el diablo, la mejor estrategia que tiene no es venir a presentarse con el rabo y con los cuernos. Usualmente la mejor estrategia que Satanás utiliza es presentar las cosas de una forma sutil, de una forma atractiva, de una forma que no representa
a la vista humana o al razonamiento humano un peligro mortal espiritual. Por ende, somos llamados a disponer de esta armadura espiritual. Y Pablo, utilizando probablemente este recurso en medio el periodo que estuvo encarcelado y de ver cómo estaban vestidos estos soldados romanos, pues utiliza estos símbolos, estos simbólicamente para ilustrar cómo debe equiparse el creyente para poder mantenerse de pie, mantenerse firme en medio de estas batallas, de esta batalla espiritual que se está librando entre Dios y los poderes demoníacos, como lo vemos en el libro de Daniel capítulo 10. Entonces, observen ustedes que de toda la armadura, la única arma defensiva es la espada del Espíritu. Todas las demás son para protegernos de los ataques del enemigo. Es decir, que cuando hablamos nosotros de todo lo que es descrito aquí en Efesios capítulo 6, y se nos habla a nosotros de un sinnúmero de la indumentaria que debe ser considerada en la vida cristiana, pues ciertamente, queridos hermanos, estamos hablando de que la única arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que debemos utilizarla y que debemos tenerla en nuestro corazón, porque cuando llega el momento de la lucha espiritual, del ataque espiritual en la vida cristiana, para de alguna manera intentar llevarnos al tropiezo, intentar que caigamos en la tentación, intentar que nos salgamos del camino. Además de tener toda esta indumentaria que el apóstol Pablo describe muy bien, tenemos también un arma ofensiva, la única arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, con la cual Cristo venció, está allí en Mateo capítulo 4, a Satanás en la tentación que recibió en el desierto, con la espada del Espíritu. Y por eso es tan importante que todo creyente mantenga una disciplina en términos de leer la Escritura, en términos de mantenerse meditando en la palabra de Dios y tenerla constantemente en su corazón, de tal manera que cuando venga el momento que no se sabe cuándo viene el ataque, podamos agarrarnos de lo que la palabra dice, como se agarró Jesucristo, que es nuestro modelo, para poder prevalecer contra la mentira. Y mire que Satanás fue astuto, citó de una forma errónea la palabra de Dios, pero Cristo lo venció con la espada del Espíritu, citando de la forma apropiada las Escrituras. Así que miren ustedes, queridos hermanos, que importante es esto, que podamos entender que estamos viviendo momentos donde ciertamente la iglesia le queda poco tiempo. Hemos dicho aquí desde este púlpito radial y televisivo que desde nuestro análisis, nuestra perspectiva, nuestra posición, vuelvo y les recuerdo, nuestra confianza es que vamos a salir antes de que comience el periodo de la gran tribulación, y para que pueda comenzar el periodo de la gran tribulación tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Pero él no puede salir a la luz pública, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, hasta que no sea quitado de en medio quien lo detiene. Y dice que cuando se ha quitado de medio quien lo está deteniendo o lo está refrenando, entonces se manifestará aquel inicuo. Es decir, que hay una postura ahí muy clara para los estudiosos de la escatología de que esta enseñanza del apóstol Pablo es una base para nosotros saber que no vamos a estar aquí cuando el anticristo salga a la luz pública. Entonces miren ustedes, queridos hermanos, que mientras el periodo, el tiempo se va acabando, es necesario, y hemos explicado aquí, que consideramos, y esta es la opinión de este servidor, que siempre le digo con honestidad y sencillez que puedo estar acertado como me podría equivocar, pero por lo menos hacemos nuestro análisis de la forma más responsable posible.
Y explicamos que viendo todos estos eventos que están ocurriendo en el escenario mundial y el cumplimiento de la palabra profética, pues claro, en nuestro análisis de todos estos eventos y que nos dedicamos a estudiar la escatología, podemos llegar a la conclusión que la venida del Señor hoy puede estar más cerca que nunca. Y hemos dicho aquí también en este púlpito radial que la salida de Donald Trump no debe verse como una casualidad, debe verse como que es un evento que ocurre como parte de la voluntad de Dios, la soberanía de Dios para algún propósito particular. En el análisis que hacemos aquí hemos explicado que pensamos que dentro de ese propósito puede haber un espacio adicional de gracia para que se predique el evangelio previo a la venida de Cristo bajo un presidente que todavía mantiene unas posturas que son favorables para la iglesia. Y digo eso porque cuando usted va a Génesis, usted se encuentra que el tiempo de subir al arca había concluido. Dios le da la orden a Noé de que suba al arca él y su familia. Ya estaban todos dentro del arca, los animales, la familia. Pero dice el libro de Génesis que posterior a ellos haber entrado al arca, transcurrieron 7 días adicionales. 7 días adicionales antes de que Dios cerrara la puerta y viniera el diluvio universal que ya ustedes y yo conocemos, que relata la Escritura. Entonces, observen ustedes que cuando los estudiosos bíblicos observan que Dios le da la directriz a Noé de que suba al arca y que transcurren aún así 7 días adicionales, por lo menos lo que se deduce de esta acción de Dios es que en el momento en que Dios le da la directriz a Noé de que suba al arca, había concluido el tiempo. Había concluido el tiempo para que todo el que quisiera subir y echar mano de la salvación a través del método provisto por Dios, pudiera hacerlo. No obstante, cuando hablamos de 7 días adicionales, la explicación que se deduce de estos 7 días adicionales es como un periodo extensivo de gracia dado por Dios para que todavía aquellos que quisieran echar mano de poner a salvo su vida lo pudieran hacer. La realidad es que en ese periodo extensivo de 7 días nadie subió al arca. Cuando el Señor Jesús lo cita acá en Mateo, él menciona que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y cuando el Señor da estos 7 días adicionales de gracia, entonces el propio Dios cierra la puerta del arca y esto manifiesta la soberanía divina donde Él pone una conclusión al tiempo de gracia para aquella generación. Y cuando Él pone punto y cierra y se acaba el tiempo de gracia, entonces lo otro que queda es el juicio. Y lo que estamos planteando es que la historia se vuelve a repetir, es citada por el propio Señor en Mateo, creo que está en el capítulo 24, y allí el Señor cita específicamente que sería como en los días de Noé. Para hacer uso de recurso histórico de una generación que experimentando un periodo extensivo de gracia de Dios no se movió a la gracia, a echar mano de la gracia, a la fe, como lo hizo Noé, que le creyó a Dios y echó mano y se puso a salvo él y su familia. Así que miremos nosotros que nos encontramos ahora frente a un periodo que muy bien podría yo pensar que estamos viviendo un periodo extensivo de esa gracia bajo la presidencia de Donald Trump, que vuelvo y les digo, no es una persona cristiana, es una persona que Dios ha permitido que llegue ahí, que mantiene una postura favorable para la iglesia, una postura favorable para Israel, y que en alguna manera pudiéramos considerar que es un
una extensión de un tiempo favorable para los creyentes en Cristo Jesús y que este periodo va a ser breve. Yo diría, en mi opinión, que va a ser un periodo breve. Y me parece que bajo lo que, ¿verdad?, entendemos a base de lo que vamos analizando de los eventos según se va corriendo el telón, que va a ser un periodo breve. Y también podríamos pensar que una vez Donald Trump salga de esta posición, ya hemos visto lo que ocurrió en el 2020, en el 2019, 2020, hemos visto cómo posterior a esta crisis creada por la élite globalista, se induce el miedo a la población para entonces darles la solución para que la gente piense que echando mano de lo que la élite o los gobiernos del mundo que están influenciados por poderes demoníacos le dicen a la población, como lo estamos explicando aquí, lo más duro es ver que tenemos gente dentro de la iglesia que no puede darse cuenta que nuestros gobiernos están siendo influenciados por poderes demoníacos, por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, yo no sé en qué mundo viven muchos creyentes en esta hora que no pueden darse cuenta que nuestros líderes políticos, en su mayoría, por no generalizar, están siendo influenciados por estos poderes demoníacos que están en las regiones celestes y que su propósito es matar, robar y destruir la humanidad. Y si usted eso no lo puede entender, tenemos un serio problema, porque va a ser arrastrado por el engaño. Y Satanás es un especialista engañando a la humanidad. Así que miremos nosotros que quiero cerrar este momento recordándole que Dios nos está dando un tiempo de gracia extendido. Por lo menos así lo vemos nosotros, un tiempo de gracia extendido. Aprovechemos bien el tiempo. Con los pies en la tierra, sabiendo que hay una batalla espiritual que se está librando, sabiendo que hay poderes espirituales en las regiones celestes procurando desviarnos de la verdad. Escúchelo, desviarnos de la verdad. Y que es urgente que la iglesia vuelva a la escritura. Es urgente que usted vuelva a la Biblia, que se siente y la lea. No viva de lo que digo yo, no viva de lo que dice el otro, no diga de lo que dijo aquel. Viva de lo que dijo Dios, de lo que ha salido de la boca de Dios. Vuelva a la escritura. Saque tiempo y siéntese a leer la Biblia, porque si busca a Dios de todo corazón, usted le va a hallar. Dios se le va a revelar a través de la escritura y le va a dar entendimiento para que usted pueda comprender y sea un beneficiario de esa verdad que ha sido revelada por Dios para bendición de nuestras almas. Con ese consejo quiero dejarles saber, queridos hermanos, que debemos mantenernos en oración vigilantes. Ese es el consejo de Dios, mantenernos vigilantes. Ya que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es recomendable que cada creyente, cada día de vida que usted viva, usted tenga una disciplina espiritual, saque tiempo devocional para tener intimidad personal con Dios. Esto no se trata de ser religioso y ir a la iglesia, cumplir con el ritual de la iglesia. Esto se trata de tener una relación personal con Dios, tener tiempo devocional como lo tenía Daniel, que buscaba esas 3 ocasiones al día para orar y intimar con Dios y cultivar una relación personal con Dios. ¿Hay que ir a la iglesia? Sí, hay que ir a la iglesia. Entienda, hay que ir a la iglesia. Es un mandato del Señor congregarse. Es un mandato del Señor estar, ser parte de una congregación. No sea de esa gente que está en su casa y que no se congrega y que lo han cogido ya por costumbre. Eso es una exhortación también que le encontramos en la Escritura, ¿verdad? Que no participemos de esa conducta que se convierte en una costumbre en muchos creyentes porque caen en una zona de confort
quedándose en su casa y viendo todo por televisión o viendo todo por la red, y ciertamente no tienen pastor y no están sujetos a una autoridad de un pastor como Dios lo ha ordenado. Entonces, es importante que estemos en obediencia a la Escritura. Ponernos en obediencia a la Escritura es un salvavidas, es un salvavidas en medio de las mareas de este mundo, porque estamos a salvo cuando estamos en obediencia a la palabra de nuestro Señor. Y termino diciéndole que la iglesia que se va para el cielo es la iglesia que está en obediencia a la palabra. Usted la puede encontrar en Apocalipsis 3, la iglesia que representa la iglesia del arrebatamiento, la iglesia de Filadelfia. Y en el verso 10 del capítulo 3 dice, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra. Con paciencia lo podría traducir así, mi palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice el Señor, por cuantos te has puesto en obediencia a mi palabra, yo soy tu Señor. Por cuanto te has puesto en obediencia a mi palabra, yo soy tu Señor. Si usted no vive en obediencia a la palabra, Dios no es su Señor. Usted es su propio Señor. Usted es su propio capitán. Cuando usted se pone y yo me pongo en obediencia a la palabra, entonces nos estamos sometiendo voluntariamente a la autoridad de Cristo y Él es nuestro Señor. Esta palabra de Señor o esta expresión muy bien significa nuestra autoridad. Señor, nuestra autoridad. Nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, nadie puede llamar a Jesús su autoridad si no está en obediencia a su palabra. Así que eso está claro en la Escritura y es importante que todos estemos en obediencia. Si quiere escapar de lo que va a venir para este mundo, que está próximo a suceder, no tome ahora un periodo de vacaciones de Dios en esta etapa, en esta época navideña, ni tome vacaciones en este cuatrenio de Donald Trump, porque la gente, ¿verdad? Muchos creyentes pueden decir que bueno, Dios nos puso a Donald Trump ahí, tenemos un tiempo favorable y vamos a entretenernos con las cosas del mundo. No, viva vigilante a todo lo que está aconteciendo. En un próximo programa vamos a tocar estos eventos que han ocurrido en Siria, lo que ha ocurrido esta reunión allí en Francia, y cómo vamos a hacer un contraste entre las Olimpiadas que ocurrieron en Francia y lo que ocurrió allí en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, donde fueron convocados los líderes mundiales y otros eventos que debemos considerar y entrar e introducirnos ahí para ver y analizarlo. Bueno, quiero compartir ahora una noticia en el tiempo que me queda, importantísimo. Puedo compartir con ustedes también algunas noticias que me parece son importantes y voy a ir sobre ellas. Mire, voy a ir rapidito porque más o menos las puse ahí en un orden para que ustedes las puedan ver. Como en Estados Unidos, el director del Instituto Nacional de Salud admite que rechazó el producto de la farmacéutica contra lo que ellos llamaron el virus de ese periodo. No voy a decir el nombre tácitamente porque quiero evitar que vayan a bloquearnos el video en YouTube. Así que miren ustedes, voy a utilizar un lenguaje que usted debe estar atento para que pueda comprender. Me refiero al producto de la farmacéutica. Como el director del Instituto Nacional de Salud admitió que rechazó este producto para no sufrir un ataque cardíaco. Un alto funcionario de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, financiado por los contribuyentes, admitió en un video encubierto que se niega a tomar el producto de la farmacéutica con estas siglas que ya usted conoce, ARNM, que se utilizó por los efectos secundarios que él llama que son mortales. En una serie de confesiones explosivas, Raja Kolan, director de la División de Estándares de Datos de Salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, admite que el gobierno federal sabe que ese producto no impide que uno contraiga la
plaga, vamos a ponerlo en ese lenguaje. Así que mire cómo el propio director del Instituto Nacional de Salud admite que no quiso hacer uso del producto de las farmacéuticas. Volví al mismo tema, hablando de este virus. Ahora esta otra noticia nos dice que el crimen organizado en Puerto Rico y revelaciones en el Congreso, las repercusiones de la llamada pandemia que estalló en la primavera del 2020 siguen con una demanda de decenas de millones en la isla. Estamos hablando de Puerto Rico, y un informe congregacional que da validez a elementos que hasta ahora se consideraban conspiracionales. Es decir, que todo lo que fue categorizado como conspiración hoy sale a la luz en Puerto Rico. Escúchalo ahí, en Puerto Rico. Para nuestros hermanos puertorriqueños, que en el momento en que esto estaba ocurriendo y le dimos la advertencia a través de este programa, muchos de ellos resistieron, porque no podían entender. Estaban como la generación de Noé, que no entendieron hasta que recibieron el golpe. Bueno, pues aquí lo tiene, lamentablemente. Digo esto no en forma de lastimar a nadie, sino con mucho dolor, sabiendo que muchos de nuestros hermanos en Cristo han sido engañados por esta agenda diabólica. Así lo hemos explicado nosotros desde el programa Vención Jesús, y nos hacemos responsables de esas expresiones y liberamos a la emisora y liberamos también a la iglesia, al concilio donde estamos afiliados, unas expresiones personales de este servidor. Así que miren ustedes lo que llamaron conspiraciones. Hoy dice aquí, el Banco Oriental sometió una demanda por crimen organizado en el Tribunal de Primera Instancia contra 172 personas y organizaciones a las que responsabiliza de ser parte de un esquema de fraude con ayuda pandémica que ya ha producido varias acusaciones a nivel federal. La acción legal se conoció el lunes, a la vez que un comité congregacional que investigó durante 2 años la respuesta de Estados Unidos a la pandemia concluyó, mediante consenso bipartidista, que hubo múltiples fallas y que muchos elementos que se consideraban teorías de conspiración durante la emergencia salubrista tienen fundamento, a la vez que varias medidas de control social en ese periodo no tenían justificación científica. Y ahí está la mascarilla, que también lo explicamos aquí, como la mascarilla es un pamper bucal que provee para un sinnúmero de bacterias y para limitar que el cuerpo pueda oxigenarse bien, y por el contrario, en vez de poder parar el virus y ser una barrera, lo que estaba era debilitando el sistema inmunológico. No lo estoy diciendo, yo no soy médico, pero estoy utilizando el discurso de los médicos por la verdad, especialistas, gente renombrada que nos explicó esto con sumos detalles, para que no cayéramos en esta trampa que fue categorizada como teoría de conspiración. Ahí lo tiene. Ahora hay una demanda en Puerto Rico. Ahora un laboratorio alemán ha comenzado a ofrecer pruebas de proteínas de espiga y ADN plasmídico a quienes sospechen que han sido dañados por el producto. Escúchalo ahí también, en Alemania. Ciertamente dice que un laboratorio alemán ha comenzado a ofrecer pruebas de proteínas de espiga y ADN plasmídico a quienes sospechen que han sido dañados por las vacunas que ya usted conoce. Más de 1,000 ciudadanos de la Unión Europea se unen en la demanda. Escucha esto. Más de 1,000 ciudadanos en la Unión Europea se unen en la demanda contra Wunderleyen por las violaciones cometidas durante la compra del producto para este periodo de pandemia, que ellos llamaron pandemia. Así que más de 1,000 ciudadanos en la Unión Europea hoy se unen en una demanda contra von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, por las violaciones cometidas durante la compra de ese producto. Dice que más de 1,000 ciudadanos de la Unión Europea se sumaron a la acción legal contra la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el caso por las violaciones cometidas durante la compra del producto, informó el activista belga que presentó la denuncia a Frédéric Bardin. Tenemos más de 1,000 demandantes, declaró Bardin a los periodistas, agregando que entre ellos hay miembros de organizaciones no gubernamentales y organizaciones profesionales como el sindicato de pilotos, escúchelo, de pilotos que se estaban muriendo guiando los aviones, así como funcionarios húngaros y polacos. Hay prueba de que las va, refiriéndome al producto de la farmacéutica, aprobadas para su uso en la Unión Europea, no fueron suficientemente aprobadas. Esto lo dijimos también aquí, no había un consentimiento informado en cuanto a su eficacia para combatir la pandemia, que aunque Bruselas introdujo medidas restrictivas contra quienes se oponían a este producto, a ponerse el producto obligatoriamente. Esto demuestra que la Comisión Europea violó los derechos de los ciudadanos desde el principio. Así que ahí lo tienen. El tiempo se me acaba, pero termino ya con estas. Investigan ahora la pérdida de muestras de un virus mortal en laboratorio. Bueno, se pudiera dar este escenario bajo la presidencia de Donald Trump. Y puse esta noticia porque me parece que viendo la élite globalista que la ciudadanía de América del Norte ha determinado poner a Donald Trump como su presidente en estos próximos 4 años, debemos preguntarnos si hay una alta posibilidad que puedan realmente liberar un virus dañino para provocar una crisis a nivel mundial. ¿Podría eso ocurrir? Me parece que no lo debemos descartar y por eso le hemos invitado a orar. Porque viendo que las posturas de Donald Trump son posturas que van en contra de lo que es la agenda que ellos quieren implantar para un gobierno mundial, muy bien pudieran utilizar esto como una estrategia para afectar la imagen, para afectar las libertades, para inducir a la población al miedo, para desestabilizar la sociedad, para causar una crisis económica en la nación americana. Si hubiera que recurrir a un sinnúmero de, nuevamente, medidas salubristas para proteger la población. Bueno, pues mire, ese cuadro no podemos descartarlo, por eso debemos orar, porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero cierro con esto, dice que las autoridades en Queensland, Australia, iniciaron una investigación urgente sobre el paradero de 323 muestras de virus desaparecidas de un laboratorio de virología de alta tecnología gestionado por el gobierno. Es decir, que desaparecieron 323 muestras de un virus en Australia y que no se saben dónde están y que pudieran muy bien ser utilizadas en algún momento. Dice que el incidente calificado como una grave violación de bioseguridad ocurrió en el 2021, pero no se descubrió hasta el 2023. El laboratorio se dedica a investigar virus infecciosos procedentes de mosquitos y garrapatas. El material perdido incluye 100 muestras de mortífero virus de Hendra, junto con lisavirus y antivirus. Al parecer desaparecieron tras averiarse un congelador que almacenaba las muestras. Bueno, pues mire, ese es el cuadro a que probablemente se va a enfrentar la humanidad en este 2025. Y les invito, hermanos, a que no se llenen de pánico ni de temor, pero sí mantengamos la confianza. Nuestra vida está en las manos de Dios, pero sí debemos orar y estar vigilantes cómo va a ir discurriéndose todo este escenario mundial, y debemos estar fortalecidos en el Señor para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme compartir una vez más este programa. Permite que haya sido de bendición. Toda gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo fin de semana. La paz del Señor con todos ustedes.